en una jornada que no es demasiado distinta a los inviernos nuestros de aquí del sudoeste, con mucho frío. Y yo estaba pensando recién cuando John decía que por ahí de repente la convocatoria no es lo suficientemente multitudinaria como debiera de ser. Pensaba que el frío no nos gane, muchachos, porque si nos gana el frío, creo que es el principio de un montón de cosas que se están dando a lo largo de los últimos años. Obviamente no tiene sentido hacer recuentos de las situaciones que nos han tocado vivir en los últimos tiempos, pero realmente cuando la presidenta de la Nación se da vuelta y gesticula y se le lee en los labios que vamos por todo, esta es la realidad. Están por todo. Están por todo y están como dijo alguien estos días, en una frase que me quedó muy grabada, por un exterminio planificado. Un exterminio planificado de una clase media productiva que vivió siempre de su trabajo, que creció cuando se podía crecer y que invirtió cuando se podía invertir, y que a su vez se hizo cómplice del crecimiento de los pueblos del interior, que a su vez contribuyó a este bienestar de este interior poco entendido por los gobiernos de los últimos años. Estos gobiernos que en realidad tienen mucho que ver con el autoritarismo reafirmado por las urnas, obviamente, pero autoritarismo al fin. Porque cuando se saca, como se comenta, el 54% y se desconoce el otro 46%, esto se convierte nada más y nada menos que en un autoritarismo. Que en realidad primero usaron la modalidad de la seducción. Después, cuando la seducción se empezó a terminar, usaron la de la billetera. Y créanme que la próxima es la del prepo, es la de la restricción, es la de acotar, es la de concentrar, porque realmente cuando la gente nuestra sale de la cancha, el campo no se queda disperso ni si quien lo ocupe, realmente termina en más concentración. Y este gobierno, que dice ser tan progresista, hace cada día más negocios con los grupos concentrados de la economía. Como bien se dijo recién acá, cada vez ganan más las multinacionales, cada vez se empobrecen más los productores y cada vez se empobrecen más también toda la sociedad interior. Porque no nos olvidemos que detrás de todo esto, y que si en el 2008 la sociedad nos encontró juntos, nos acompañó en las rutas, era porque estaba viendo que también habían venido por una parte de ellos. Hoy la cosa no es tan igual que en aquel tiempo, porque quizás nosotros en este tiempo no hayamos tenido la posibilidad o la capacidad de seguir con el tema latente. Obviamente en este país pasan cosas todos los días y pareciera, ¿no es cierto?, que todos aquellos que son comunicadores y tienen la obligación de comunicar, es más negocio comunicar los hechos que ocurren cotidianamente que aquellos hechos que quedaron relegados en el tiempo. Y digo esto porque si el 2008 hubo algunos éxitos, no nos alcanzaron a todos, muchachos. Y generalmente yo digo que al sudeste del 2008 pocas soluciones les trajo. Yo diría que casi ninguna. Y a esto obviamente que hay que agregarle el tema climático. Pero el clima climático ya todos sabemos que no se puede manejar. Obviamente ahora tenemos que escuchar de nuevo aquellas agresiones que parecían olvidadas. La de la avaricia, la del descrédito, la de que ganan mucho y comparten poco, la de los famosos bolsones de la soja, que en realidad bolsones de la soja hay pocos en todos los lados, pero también hay que remarcar que en este sudoeste prácticamente no hay ninguno. Yo diría que en realidad, como dijo la presidenta, y tiene mucha razón, la avaricia es un pecado capital, pero la altanería,
la mentira, la agresión permanente también son pecados capitales. La soberbia, sí señor, exactamente, estaba buscándolo en mi memoria. La soberbia que realmente utilizan todos los días para manifestarse frente a nosotros. Obviamente, en los últimos días ha habido un factor que ha sido desencadenante, pero ha sido desencadenante nada más, no porque no subsistieran los demás problemas que teníamos. Obviamente ha sido la gota que viene a rebalsar el vaso. Obviamente ha sido una situación más de tantas, porque realmente seguíamos teniendo tantos problemas como los que tuvimos en los últimos años en el ámbito de las decisiones de la política nacional. Esta política agropecuaria que algunos dicen no existe, y yo digo que existe, porque realmente marca una tendencia, y la tendencia es el resultado de todo lo que vemos todos los días. Yo creo que merece un capítulo aparte el gobernador de esta provincia, porque en realidad hace bastante tiempo que se lo venimos diciendo y realmente no ha ido a buscar la coparticipación que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Esta es la gran realidad de la situación. Y en vez de ir a buscar la coparticipación para la cual las entidades, la oposición le ha manifestado que lo va a acompañar cuando le vaya a reclamar al gobierno central la coparticipación que le pertenece a la provincia de Buenos Aires, no lo hace. Y de ya hace los deberes para el gobierno nacional. Hace los deberes con un decretazo que no tiene precedentes en la historia, revaluando tierras de prepo y dejándole servido, ¿no es cierto?, en la puerta del área el gol al gobierno nacional para que venga por una parte más de lo nuestro. Obviamente esto contribuye a terminar y a determinar de alguna forma que ya nuestras actividades han dejado de ser absolutamente rentables. Hay un cálculo por ahí que, sin hacer demasiada historia, dice que de cada 100 pesos que produce un productor agropecuario, alrededor de 80 o 85 se los llevan los impuestos. Esto es lo que tenemos que hacer ver, que quizás en realidad el impuesto inmobiliario no es el gran problema es la suma de todas las situaciones que nos hacen vivir, es la suma de todo lo que se llevan para no devolver, porque la otra realidad es que a este interior vuelve poco y nada de todo lo que se va. No tenemos más que transitar una ruta provincial o una ruta nacional para ver el estado que se encuentra. No tenemos más que recorrer los municipios del interior para saber cuál es la situación económica de todos ellos. Entonces, gracias a toda esta política, vamos a vivir una situación comprometida de aquí para adelante. Y Dios nos salve de que este clima no nos acompañe, porque sí, ahí vamos a estar absolutamente fuera de la cancha y sin soluciones para todos nosotros. Yo creo que no nos queda más que ponernos en pie de guerra, pero no en pie de guerra para salir a cortar las rutas, ni en pie de guerra para salir a manifestar otras situaciones, sino para estar en una permanente lucha contra lo que nosotros entendemos que no es lo correcto, que no es lo que nos merecemos, que no es lo que puede ser, porque realmente no estamos pidiendo nada que no pueda ser. Obviamente, siempre decíamos en los 90, cuando íbamos a ver los secretarios de Agricultura del gobierno nacional, se encogían de hombros y nos decían: son los mercados internacionales, más no se puede hacer por esto. Hace 10 años que estamos viviendo precios en la cresta de la ola para todos los commodities que nosotros producimos. ¿Y a quién le sirvió? Le sirvió a las multinacionales y le sirvieron a los gobiernos. Realmente ellos fueron los que se quedaron con la parte gorda de esta situación. Al productor poca y nada le llegó. Entonces, por último, quiero pedirles que todos seamos transmisores de todas estas situaciones. Yo sé que cuando los éxitos nos llegan, la desazón es la que más camina, ¿no es cierto?, en nuestra conciencia y en nuestra sociedad. Pero cada uno de nosotros tiene que tomarse la tarea de hablar con el amigo, de hablar con el vecino y de decirle que realmente, si esta lucha no la emprendemos rápidamente, va a ser muy difícil el futuro de todos nosotros y fundamentalmente de la sociedad en la cual nosotros somos partícipes y vivimos. Nada más, gracias.